En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, querido Padre Celestial, nos reunimos hoy en espíritu para adorarte y alabarte. Eres el Dios Todopoderoso. Nada es imposible para ti. Eres el Dios del amor y de la bondad. Y amas a todos y cada uno. Eres el Dios de la sabiduría. Lo sabes todo. Lo entiendes todo. Eres el Dios de la perfección. Y quieres cumplir tu obra de salvación. Ese es nuestro consuelo. Te damos las gracias por eso. Querido Padre Celestial, también sabemos que eres nuestro Padre Celestial que se preocupa por nosotros. Y juntos oramos por todos los que sufren. Oramos por aquellos que están en duelo. Por favor, consuélalos. Bríndales tu ayuda en este momento difícil. Oramos por los enfermos. Por favor, reduce su dolor. Y si es posible, permíteles recuperarse. Acompáñalos y permíteles experimentar tu cercanía y tu amor. Oramos por todos aquellos que tienen que afrontar grandes peligros. Viven en países donde hay guerra, donde hay violencia. Por favor, protégelos. Y lo antes posible concede la paz. Querido Padre Celestial, conoces todas las tristezas y preocupaciones de tus hijos. Necesitan tu ayuda, necesitan experimentar tu bondad, pero también tu poder. Hazles saber que tú eres su Dios Todopoderoso y su Padre Celestial. Ahora, querido Padre Celestial, anhelamos tu gracia, tu paz. Necesitamos que nos enseñe, necesitamos saber lo que quieres que hagamos. Concédenos tu palabra y tu luz a través del Espíritu Santo. Y concédenos mucho más de lo que podemos pedir con nuestras palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, para este servicio tenemos una palabra bíblica del capítulo 17 de Mateo, versículos 15 y 16. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Por favor, tomen asiento. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es una experiencia realmente única y especial para mí hoy. Estoy aquí en una iglesia bastante vacía, son solo 2 hermanos a cargo de lo técnico y por lo demás la iglesia está vacía y probablemente estén sentados en algún lugar de Norteamérica, en casa. Hace que sea muy especial este servicio. Pero estoy absolutamente seguro de que el Espíritu Santo está obrando aquí y en sus hogares y que por la actividad y la eficacia del Espíritu Santo podemos experimentar la presencia de Dios y recibir su gracia y su bendición. Saben, estamos pasando por un momento especial y podemos aprender mucho en este momento especial. En lo que a mí respecta, me he vuelto aún más consciente de cuánto dependemos de la gracia de Dios para recibir el alimento que nuestra alma necesita. ¿Recuerdan al pueblo de Israel cuando cruzaron el desierto? Dependían por completo de la gracia de Dios para alimentarse. Y Dios decidió lo que obtuvieron y cuándo lo obtuvieron.
Y eso es cierto, es lo mismo para nosotros. Nos damos cuenta de que somos totalmente dependientes de la gracia de Dios. Él nos da lo que quiere darnos cuando quiere dárnoslo. Y tenemos que ser solo humildes y confiar en Él y tomar la comida que nos da cuando sea que Él nos la dé y nos la proporcione. Y confiamos en Él que nos proporcionará todo lo que necesitamos para alcanzar nuestra meta. Como el pueblo de Israel, esos que confiaron en Dios, alcanzan su meta al final de la historia. El texto bíblico trata sobre este gran milagro que hizo Jesús cuando sanó a este hijo epiléptico. Parece ser un evento importante en la Biblia, porque se cuenta y se relata en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, de una manera diferente, pero es la misma historia. Para resumir, Jesús regresó del monte de la Transfiguración con los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se encontró con los otros discípulos, y estaban en una gran discusión con los escribas, porque un padre vino a ellos y les trajo a su hijo, que estaba enfermo, epiléptico, y quería que lo curaran, y no pudieron. Así que hubo una gran discusión. Supongo que los escribas dijeron, realmente no tienen el poder para hacer eso, o peor aún, su maestro no viene de Dios, porque ustedes no pueden curar a este hombre. Y luego vino Jesús, y Jesús sanó al hijo epiléptico. ¿Cuál es el significado, el sentido de este milagro? Para obtener el verdadero significado tenemos que considerar el trasfondo cultural de la historia. Ya saben que para los judíos de esa época, la salud del cuerpo era una consecuencia de la salud del alma. La salud física estaba relacionada con la salud espiritual. Si alguien estaba enfermo, eso significaba para ellos que era una consecuencia del pecado. Su pecado o el pecado de sus padres. Otra explicación fue que estaba poseído por un espíritu maligno e inmundo, un demonio. Y como resultado, los enfermos eran considerados inmundos, porque eran pecadores obviamente, o estaban poseídos por espíritus, así que simplemente eran impuros y eran empujados al margen de la sociedad. No eran aceptados. De todos modos no pudieron cumplir con sus tareas, así que simplemente fueron rechazados. Y este hijo era un caso típico. Estaba enfermo, no podía controlar su cuerpo, sus movimientos. Y dice que era sordo y mudo, por lo que no podía oír, no podía hablar, no podía comunicarse con los demás. Estaba realmente fuera de la sociedad. Pero Jesús lo sanó y quiso demostrar por este milagro que fue enviado por Dios, que tenía la autoridad de Dios, podía actuar como lo hace Dios, curaba a la gente, puede perdonar pecados, así que curar el alma, tiene poder y autoridad sobre los espíritus malignos, puede restablecer la comunión entre el hombre y Dios, y también puede llevar al aislado de regreso al pueblo de Dios. Y nuevamente son aceptados como miembros del pueblo de Dios. Ese era el significado de este milagro que Jesús quería mostrar. Miren, soy enviado por Dios para traer salvación. Los pecados son perdonados, pueden tener comunión con Dios, pueden tener comunión con el pueblo de Dios. Soy más fuerte que el maligno. Ese es el milagro y el significado de los milagros hechos por Jesús. Pero para Jesús también era importante explicar que para experimentar la salvación, para ser salvo, es necesario creer.
y los milagros que hizo, siempre insistió: tu fe te ha salvado. Has sido salvo debido a tu fe. Nada es imposible para los que creen. Él siempre subrayó la importancia de creer, y luego, cuando no lo hicieron, les dijo: eres hombre, gente de poca fe. Es por tu incredulidad que no pudiste hacerlo. Entonces para él era importante ser salvo, experimentar el poder y la salvación de Jesucristo. Tienes que creer y tienes que tener fe verdadera. Explicando lo que eso significa, una vez dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la fe verdadera, hacer la voluntad de Dios. Hoy en día, todavía hay muchas personas que proclaman: somos cristianos, y es bueno, está bien. Se reúnen para orar y alabar el nombre del Señor. Eso es lindo. Muchos conocen la Biblia de memoria, y los admiro. Tienen un versículo de la Biblia para cada situación. Eso es bueno. Pero eso definitivamente no es suficiente para ser salvo. Para ser salvo, debes hacer la voluntad de Dios. Debes vivir según los 10 mandamientos. Debes vivir según los mandamientos de amor a Dios y al prójimo. Tienes que moldear tu vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, en la forma en que tomas tus decisiones, en la forma en que te expresas, en la forma en que consideras a tu prójimo y lo tratas. Esa es la verdadera fe. Vivir según los 10 mandamientos, vivir según el mandamiento de amor al prójimo, el amor a Dios, en la forma en que te expresas, en la forma en que tomas tus decisiones, moldeas tu vida, tratas a tu prójimo, lo consideras. Eso es fe. Y eso es esencial para ser salvo. Jesús quiere salvarnos del dominio del mal, quiere llevarnos al reino de Dios. Y para eso necesitamos tener fe. Así es como nos preparamos para el futuro. Pero Jesús también quiere sanarnos hoy. Ese es un proceso continuo. Quiere librarnos, quiere curarnos, quiere curar nuestra alma. Sin duda, todavía tiene el poder y la autoridad para hacer milagros. Y si alguien está enfermo, si tenemos que enfrentar dificultades, si estamos involucrados en grandes problemas, oramos y esperamos que Jesús pueda salvarnos, librarnos y pueda ayudarnos. Y confiamos. Oramos de manera humilde, como lo hizo Jesús, y decimos: si es posible, puedes curarme. Si es posible, puedes resolver este problema. Si es posible, puedes ayudar a mi prójimo, puedes ayudar a mi hijo o a mis padres. Y esperamos y oramos. Y a veces Jesús lo hace porque todavía tiene este poder. Pero nuestra prioridad siempre debería ser: quiero permanecer fiel. Mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Mi prioridad es entrar al reino de Dios. Mi prioridad es convertirme en una imagen de Jesucristo. Así que por favor ayúdame. Por favor líbrame de esa carga. Pero antes que nada, ayúdame a ser fiel y a tener fe. Eso significa que confiamos en Dios. Él hará lo correcto en el momento adecuado.
Jesús quiere sanarnos, nos consuela a través de su amor, e incluso en los momentos más difíciles podemos experimentar su amor, su bondad, su cercanía, y experimentamos, sí, de verdad, Él está conmigo. Eso es algo que no se puede explicar. Hay que experimentarlo, pero sé que muchos de ustedes ya lo han experimentado y aún lo experimentan. Que los tiempos son muy difíciles, que tenemos una carga pesada que llevar, pero sabemos que Jesús está conmigo. Él me ama. No se puede explicar con palabras, pero es nuestra convicción. Jesús nos consuela. También quiere echar fuera los espíritus inmundos para su enseñanza. Eso es algo que también es un proceso continuo que Jesús quiere hacer a través de su enseñanza. Saben, hoy en día hay tantas opiniones en el mundo, entre las personas e incluso entre nosotros en nuestro círculo. Si ahora conversáramos sobre política, estoy bastante seguro de que nunca llegaríamos a un acuerdo. Si hablamos de medio ambiente, si hablamos de lo económico, si hablamos de música o comida o lo que quieran, nunca llegaríamos a estar todos de acuerdo. Eso simplemente no es posible. Y eso está bien, ese no es el problema. Y definitivamente no es tarea de la Iglesia decir, esta idea es buena, esta idea es mala, esta opinión es correcta, esta opinión es incorrecta. Esa no es la tarea de la Iglesia. Y en lo que a mí respecta, no lo haré y no puedo decir que sí, esto es correcto y esto está mal. Pero sí es tarea de la Iglesia, es tarea del apostolado decir, ten cuidado y verifica qué tipo de espíritu está trabajando ahora. A nuestro alrededor también hay muchas opiniones. Unas dicen, estos cambios van muy rápido. Y otros dicen, no, deberíamos cambiar rápidamente, deberíamos cambiar muchas más cosas en nuestra iglesia. Y ambos están absolutamente convencidos de que tienen razón. ¿Qué puedo decir? Habría interminables discusiones sobre eso. Considero que esa es mi primera tarea como apóstol mayor. La primera tarea de los apóstoles es concienciar a los fieles, a los creyentes, de tener cuidado y comprobar qué espíritu está obrando. ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es un espíritu inmundo? ¿Un espíritu maligno? Eso es bastante fácil de descubrir. Solo comprueben. ¿A dónde quiere llevarme este espíritu? Pueden reconocer a los espíritus malignos en el hecho de que quieren que te alejes de Jesucristo. Y estoy un poco preocupado en estos días, porque a veces me sorprende la forma en que algunos de nuestros miembros reaccionan. Y pienso, para mí mismo, eso no puede ser inspirado por el Espíritu Santo. Cuando es inspirado por el Espíritu Santo, entonces el fruto es paz, amor, bondad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, bondad, dominio propio. Cuando es un espíritu maligno, la reacción es muy diferente. Comprobemos el espíritu que envió estas ideas, estas opiniones, en la forma en que reaccionamos, en la forma en que consideramos a nuestro prójimo, en la forma en que reaccionamos cuando nos atacan, cuando hay que afrontar dificultades, en la forma en que nos comportamos y nos expresamos.
Cuando miro en internet la forma en que algunas personas se expresan, definitivamente está claro que no es el fruto del Espíritu Santo. Jesús quiere echar fuera a estos espíritus malignos a través de su enseñanza y nos recuerda, por favor, considera mi enseñanza. Ten cuidado, te estás alejando de ella. Quiere echar fuera a estos espíritus malignos. Quiere librarnos a través de su enseñanza, de lo egoísmo también. Este pobre chico era sordo y mudo, no podía comunicarse. Y hoy ese es el peligro para muchas personas. Incluso o especialmente en tiempos difíciles se vuelven sordos y mudos y ya no les interesa el destino de los demás. Solo están interesados en su propio bienestar. Jesús quiere liberarnos del egoísmo a través de su enseñanza. Quiere ayudarnos a través de su llamado. Sin embargo, algunos tienen la sensación de no tengo lugar en esta iglesia, incluso ningún lugar en la sociedad. Simplemente soy inútil. No puedo hacer nada. Y eso también es sufrimiento. No soy lo suficientemente bueno, no me consideran. Y Jesús nos recuerda, oye, te he llamado. Tú eres mi siervo. Te necesito. Quiero que hagas el bien. Quiero que ayudes a los demás. Quiero que anuncies mi nombre y seas mi testigo. Yo te llamé. Eres útil. Eres testigo de Jesucristo. No lo olvides. Estas son diferentes maneras en que Jesús quiere sanarnos y echar fuera los espíritus malignos e inmundos para librarnos de ellos. Así que hagamos una pausa y escuchemos un tema musical. Queridos hermanos y hermanas, sé que ahorran tiempo, no necesitan dinero para ir a la iglesia y supongo que se sienten cómodos en casa, así que permítanme agregar algo, otro pensamiento sobre estos hombres jóvenes. El padre vino y dijo, estos espíritus malignos, este demonio, va a matar a mi hijo, debido a que lo arroja al agua, lo arroja al fuego, y si continúa, él morirá. Así que se preocupaba por su hijo, y en realidad también por su propio futuro, porque para el pueblo judío, los hijos eran su futuro personal, por eso se preocupaba por el futuro de su hijo y por su propio futuro, y quería que los discípulos de Jesucristo curaran al hijo, que resolvieran el problema, porque se decía que tenían un poder especial, una autoridad especial, y no podían. Cuando vino Jesús, dijo, solo confía. Solo cree que puedo ayudar, que puedo librarlo. En otras palabras, puedo salvar tu futuro. Pero tienes que confiar, creer en mí y confiar en mí. Y hasta el Padre dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. A los discípulos preguntaron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Entonces dijo, deberían orar. Y en Mateo, en el Evangelio, hay algo agregado que no está en los otros evangelios. Y en realidad descubrieron que se ha agregado en algunas copias de los textos antiguos, que necesitan orar y necesitan ayunar. Es una adición que vino más adelante. Pero es interesante. Dijo, está bien para hacer este milagro, para ser sanado. Necesitas creer, confiar, necesitas orar y necesitas ayunar. Vayamos a nuestra situación.
sé que muchos hijos fieles de Dios están muy preocupados por el futuro de la iglesia, porque ven, y es cierto, es la realidad, que hay una tendencia negativa, una evolución desfavorable. Y si sigue de esa manera, ¿cuál será el futuro de la iglesia? Y entiendo, comparto esta preocupación. Puedo entenderla. Y algunos dicen, esta tendencia negativa, esta evolución negativa, y los apóstoles se supone que tienen la autoridad y no pueden ayudar, no pueden detenerla, está pasando. Hermanos y hermanas, el Maestro todavía está aquí y el Maestro es Jesucristo. Él cuida de su rebaño. Él cumplirá su obra de salvación. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y permanecer fieles. Creer, actuar y moldear nuestra vida según nuestra fe y confiar en el Señor. Esa es nuestra tarea común. Ese es nuestro deber. También tenemos que orar. Y eso se aplica para el apóstol mayor, los apóstoles y para todos los miembros. Tenemos que orar. No podemos pensar que los apóstoles tienen la autoridad, los ministros tienen una parte de esta autoridad y pueden lograrlo. Ellos pueden manejarlo porque tienen el poder, tienen la autoridad. Eso no es suficiente. Claro, Jesús les ha dado la autoridad a los apóstoles, pero necesitamos ambos. Necesitamos la autoridad dada por Jesús, pero también las oraciones, porque la salvación no es un deber, no es automática, es una gracia otorgada por Jesucristo y todos nosotros, desde el apóstol mayor hasta el niño más pequeño, tenemos que orar. Por favor, Señor, sálvanos. Concédenos esta gracia. Y esa es una parte importante. No podemos decir, está hecho, somos salvos, porque tenemos a los apóstoles y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que orar. Luchar por nuestra salvación. Por favor, Dios, concédeme tu gracia. Y luego tienen que ayunar. No se preocupen, para mí no se trata de comida. Para mí tengo una explicación espiritual para este ayuno. Cuando uno ayuna, eso significa que come menos, bebe menos quizás, pero en realidad se concentra en lo que realmente se necesita para vivir. Está concentrado en lo esencial y lo vital para que Él permanezca con vida. Y esa es una pista para nosotros los apóstoles, pero también para todos los ministros e incluso para los miembros. Seguro tenemos muchas cosas con las que lidiar en nuestra iglesia. Tenemos que ocuparnos de cuestiones financieras, tenemos que ocuparnos de los edificios y su mantenimiento, tenemos que ocuparnos de la música, tenemos que organizar actividades y hay muchas cosas que hacer y con las que ocuparnos y eso está bien, eso está absolutamente bien. Pero nunca debemos olvidar que todos estos puntos no son esenciales. Uno podría prescindir de un lindo edificio de la iglesia, se podría prescindir incluso de la música. Nunca lo creería, pero ahora lo experimento. Nunca debemos olvidar lo que es esencial para la salvación. ¿Qué es esencial? Permanecer firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones y en el partimiento del pan. Eso
es definitivamente vital. Eso es definitivamente esencial. Entonces, si somos llamados y nos dicen, quizás deberíamos ayunar un poco, eso significa para mí, primero, concentrarse en lo que es esencial, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la muerte, la resurrección y el retorno de Jesucristo. Esa es la doctrina de los apóstoles, eso es esencial. Concéntrate en la comunión, en la unidad del pueblo de Dios. Cuidado del alma. Amor. Eso es esencial. Comunión. Cuidado del alma, amor, unidad. Concéntrense en las oraciones, como dije, y concéntrense en el partimiento del pan. Una vez más, hoy no podemos celebrar la Santa Cena, y el peligro es que después de cierto tiempo pensamos, está bien, es bueno tener la Santa Cena, pero obviamente no es vital porque podemos prescindir de ella. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Israel en el desierto? Celebrar la Santa Cena es y sigue siendo esencial. La necesitamos para nuestra salvación, pero dependemos completamente de la gracia de Dios. Tomémosla y celebrémosla con tanta frecuencia y tan pronto como Jesús nos invite a hacerlo. Esa es la regla. Cuando Jesús nos invita a celebrar la Santa Cena, venimos y la celebramos. Permanezcamos enfocados en lo que es esencial, la doctrina de los apóstoles, que significa la doctrina de la muerte, resurrección y retorno de Jesucristo. Centrémonos en la comunión, el amor, la unidad, el cuidado del alma. Oremos por nuestra salvación y sigamos la indicación del Espíritu Santo cuando nos invite a celebrar la Santa Cena. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la paz del resucitado. Debemos confiar y obedecer, y nos damos cuenta de que a menudo no lo hicimos, y Jesús podría venir a mí hoy y decirme, hombre de poca fe. A veces pensamos que por cosas que suceden en nuestra vida, que Jesús se ha olvidado de mí, ya no me ama. Y Jesús viene y dice, ¿por qué no confías en mi amor? He dado mi vida por ti, morí por ti. ¿Por qué no confías en mi amor? A veces nos dice, ya sabes que mi camino es el correcto, que mi ley es la verdad. ¿Por qué tomaste otro camino? ¿Por qué has elegido otra solución? ¿No confiaste en mí? Y a veces, cuando el miedo por el futuro se vuelve demasiado grande, Él nos dice, ¿pero por qué no confías en mí? Soy el vencedor. Tengo poder en la tierra y en el cielo. Sobre cada dominio, soy el más fuerte. ¿Por qué no confías en mí? Estos son solo algunos ejemplos donde Jesús podría decir, hombre, gente de poca fe, ¿por qué no confían en mí? Pero eso es bueno. Él no nos rechaza. Él no nos condena.
Él nos dice, por favor, confía en mí. Te perdono. Te perdono esta falta de fe. Te perdono esta falta de confianza. Todo está bien. Ven. Yo borraré ese error, esa debilidad. Yo la borro. Y luego nos da la paz del resucitado. Y para mí lo hace como lo hizo con este joven. Le dio la mano y lo levantó. Y ese es mi deseo, que todos nosotros podamos experimentar hoy. Solo a través de este perdón de los pecados y la paz del resucitado, que Jesús dice, no confiaste en mí, no confiaste en mi amor, no confiaste en mis palabras, no confiaste en mi poder, pero te perdono. Está bien, pero ven, te amo, confía en mí, cumpliré mi obrar. Para prepararnos para el perdón de los pecados, cantaremos o escucharemos el himno de arrepentimiento, bendito sea su nombre. Ahora pongámonos de pie y oremos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Dios Todopoderoso, querido Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y por el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos tu amor y tu paciencia. Te damos gracias por la salvación que nos concedes. Te agradecemos por el maravilloso futuro que nos has preparado. Te agradecemos por tu ayuda y orientación en nuestra vida diaria. Agradecemos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Le agradecemos su promesa de llegar rápidamente. Le agradecemos su amor y su presencia a nuestro alrededor. Damos gracias al Espíritu Santo por su luz y por su enseñanza. Le damos gracias por su sabiduría. Le damos gracias por la obra que hace para prepararnos para el retorno de Cristo. Querido Padre Celestial, oramos por todos los apóstoles y todos sus compañeros de trabajo. Oramos por todas las hermanas y los hermanos que te están sirviendo con amor y con fe. Por favor, bendice su servicio, su amor y su fe. Oramos especialmente por nuestra juventud y nuestros niños. Por favor, protégelos. Permíteles experimentar el poder del Evangelio. Llena sus corazones de tu alegría y de tu fuerza. Querido Padre Celestial, muchos se han cansado en su fe. Ayúdalos a encontrar el camino de regreso a tu casa. Ayúdanos a encontrar las almas que deseas sumar a tu pueblo. Y ahora, querido Padre Celestial, oramos una vez más por todos los que sufren, por todos los que están con ansiedad. Envíales tu ayuda. Concédeles tu paz. No los olvides.
donde quiera que vivan. Los amas, cuídalos. Y querido Padre Celestial, envía a tu Hijo amado y llévanos a tu reino. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Ahora también bendice las ofrendas que tu pueblo te ha traído y concédenos la protección de tus ángeles para el futuro. Y concédenos mucho más de lo que podemos pedir con nuestras palabras. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, eso fue todo. Gracias por su participación y especialmente gracias por sus oraciones y su apoyo. Gracias por su participación financiera, por sus ofrendas y gracias por todas las cosas que hacen. No lo sé, pero puedo ver el resultado. Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Y eso también se debe a que nunca se rinden para servirle. Les deseo todo lo mejor para los próximos tiempos. Les deseo la ayuda, la protección y la bendición de Dios, y mi deseo es verlos lo antes posible. Adiós.